algo me gusta del Señor, hermano, es que Él sabe cómo llegamos este día. Y quizá alguno puede decir, hermano, es que usted no sabe cómo yo llegué este día a la casa del Señor. Pero nos hemos presentado delante del Dios Todopoderoso, que Él sabe cómo usted llegó. Y lo que me gusta es que no lo va a dejar ir de la misma manera. Hay una hermosa historia de una mujer, hermano, que siempre visitaba una congregación. Y esta mujer no hablaba con nadie porque era muy callada. Simplemente llegaba, se postraba y comenzaba a llorar. Y durante un mes esta mujer estuvo haciendo lo mismo. Y en ese momento el pastor entró en oración y le dijo: Dios, dime qué es lo que esta mujer está pasando, cuál es su necesidad. Y el pastor comenzó a orar por aquella mujer, y en una noche Dios le habla al pastor y le muestra qué era lo que había sucedido. Que aquella mujer en un accidente había perdido a su esposo y había perdido a su hijo. Y en ese momento, cuando ella estaba en el hospital, porque ella también estuvo a punto de morir, se le detectó un cáncer terminal. Y por ello aquella mujer llegaba a la casa del Señor, simplemente se postraba en el altar y comenzaba a llorar. Porque como se nos ha dicho en ocasiones, que lo que nuestras palabras no puedan decir, nuestras lágrimas se lo van a decir a nuestro Señor. Y quizá a veces nos ha pasado como esta mujer, que venimos y comenzamos a llorar. Y quizá muchos pueden decir: ¿qué tiene esta mujer? Y muchos pueden decir: ya deje de llorar. Pero es que no saben que no hay nada mejor que llorar delante de la presencia de Dios, que llorar delante de aquel que puede cambiar las cosas. Y aquel pastor se acercó a aquella mujer y le dijo: hija, Dios me ha mostrado tu necesidad y Dios quiere ayudarte en este día. Y aquella mujer le dice: pastor, pero ¿quién le ha dicho lo que yo estoy viviendo? Y aquel pastor le dice: es que todavía sirva un Dios que revela, todavía sirva un Dios que muestra la necesidad de su pueblo. Porque al Dios que usted y yo servimos no le gusta que usted esté necesitado, porque Él puede suplir todo lo que nosotros pedimos. Y así como Dios se acordó de aquella mujer, el Señor se ha acordado de nosotros en este día. Y nos ha dejado sentir su hermosa presencia. Y yo no sé lo que usted está viviendo, lo que está atravesando, pero hay un Dios que sí lo sabe. Y ese Dios se ha hecho presente en esta tarde para ayudarle, para fortalecerlo y para que pueda seguir avanzando. Y algo que me gusta y me encanta del Jesús que usted y yo servimos, que donde había una necesidad, Él siempre llegaba. Habían hermanos, madres que lloraban por sus hijos, que habían muerto, que estaban enfermas, pero había algo en común, que llegaba Jesús. Habían padres que lloraban por sus hijos, habían personas que estaban enfermas, pero llegaban a Jesús. Y me gusta que Jairo tenía a su hija enferma y buscó y una mujer que padecía de flujo de sangre. Los doctores no podían hacer nada, pero buscó Había muchas necesidades, pero una sola solución. Y quizá usted tenga muchas necesidades, pero hay una sola solución. Y le voy a mencionar quién es la solución para usted y para mí: Cristo Jesús, aquel que vino a la tierra y se hizo hombre, y sabe que llorar, sabe que es lo que se siente sufrir, pero también Él sabe que se siente poder bendecir, poder levantar y ayudar al necesitado. Y Dios conoce nuestra necesidad. Hay una ocasión donde Jesús sube con sus discípulos a un lugar alto y la multitud lo comenzó a seguir. Y dice la Escritura que Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. Y usted quizás no ha llegado a un monte, pero ha llegado a la casa de Jehová. Quizá no ha llegado a un lugar alto, pero ha llegado, hermano, a lo que se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo. Y así como Jesús miró a aquella gente que estaba ahí parada, quizá recostada en el suelo, Dios vio que había necesidad, y así nos está viendo en esta hora y dice: hay necesidad en mi pueblo y yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Y yo sé que el Señor va a hacer algo en este día en nosotros, hermano. Porque nuestro Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y
¿Cuántos necesitados estamos? Y no solo estoy hablando de necesidad de cosas materiales. Hay una necesidad más grande que el Señor suple, y es esa espiritual. Quizá usted vino necesitado del toque de su espíritu, y mientras lo adorábamos usted lo sintió, y ahora puede decir: Él ha suplido mi necesidad. Y hemos leído un texto, hermano, que dice que nuestro Dios conoce nuestras necesidades, y Él sabe lo que a nosotros nos hace falta. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos hace falta? Todos estamos aquí y algo nos hace falta. Quizá a uno les hace falta que Dios le dé una respuesta. Quizá a otros les hace falta acercarse más al Señor. Pero a todos los que hemos llegado a este culto algo nos hace falta. Pero en este día podemos acercarnos delante de aquel que nos puede ayudar y decirle: Dios, te necesito. Dios, ya no quiero seguir de esta manera. Yo quiero tener un encuentro contigo. Y todos aquellos que tienen un encuentro con Jesús son diferentes. Los que llegaban paralíticos se iban caminando. Los que llegaban enfermos se iban sanados. Porque el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo. Aunque no le vemos, pero le sentimos. Y yo quiero hablarles este día de una pareja. De una pareja que tenía una necesidad. Pero también esta pareja tenía un Dios grande. Y yo no sé, hermano, cuál es la necesidad en su familia, cuál es la necesidad en su casa. Quizá pueda decirme: mi necesidad es grande. Pero yo quiero recordarte en esta hora que más grande es nuestro Dios, que más grande es el que está con nosotros, y más poderoso que cualquier cosa. Y lo invito a que vaya a Lucas capítulo 1, versículo 5. Dios conoce nuestra necesidad. Lucas capítulo 5, versículo. Lucas capítulo 1, versículo 5. Todos tienen Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿qué dice la Escritura? Justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y hasta aquí, hermano, cuando vemos esta pareja, ¿qué dice usted? Qué bonito. Era una pareja justa, irreprensible, y que guardaban los mandamientos del Señor. Pero el versículo 7 me enseña algo. Y el versículo 7 me dice: pero no tenían, porque Elizabeth era. ¿Y qué más dice? Esta pareja, hermanos, en el versículo 5, en el versículo 6, todo bien, muy felices. Tal parecía que no les hacía falta, pero no podía tener. Y creo, hermano, que el anhelo de una pareja, que es poder tener. Zacarías no estaba en pecado. Elizabeth no estaba en pecado. Esto no era culpa ni de Elizabeth ni era culpa de Zacarías. Esto era propósito de Dios. Hay gente que señalaba a Elizabeth y le decía: ella está bajo maldición. Y ella no estaba bajo maldición, ella estaba bajo una promesa. Y usted y yo no estamos bajo maldición. Este pueblo camina bajo una promesa. Y esa promesa no la ha hecho un hombre. Esa promesa la hizo aquel que dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hermano, lo que vivimos o lo que nos hace falta no es una maldición. Pero los religiosos le decían a Elizabeth que estaba bajo maldición. Y estos escenarios a Jesús le gustan, porque donde la gente dice no, Él se prepara y dice. Donde el hombre dice esta enfermedad no tiene solución, Jesús dice
Porque hasta el día de hoy mi Jesús sigue teniendo la última palabra. Y Jesús, hermano, sigue teniendo poder. Y sabe que Jesús está en este lugar. Si usted no lo ha sentido, no es mi problema. Pero yo siento el poder de Dios. Yo siento que Jesús está en este lugar. Y donde Jesús llega, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Jesús está aquí. Yo se lo recuerdo que Jesús está en esta casa. Hermanos, los religiosos la miraban y decían: pobre de Elizabeth, esta mujer está bajo maldición. El anhelo, yo me pongo a pensar en Elizabeth y Zacarías. Hermano, qué bonito es ese momento cuando uno contrae matrimonio. Hay mucho amor y mucha felicidad. Se ponen los anillos, se dan ese beso, ya pueden vivir juntos. Y dice, Zacarías le dijo: amor, ahora podemos formar una familia. Amor, podemos formar una familia consagrada al Señor. Zacarías lo primero que quería en su vida, decía Zacarías: yo quiero servirte. Él era de la tribu de Leví y era consagrado para el Señor. Y él dijo: Señor, dame una mujer para que juntos podamos servirte. Y hermano, y Dios es tan bueno que le concede también una de las hijas de Aarón, descendencia levita. Ellos, hermanos, eran una pareja diferente, porque ellos ambos buscaban al Señor. Y ahora es difícil de ver eso. A veces el hombre sí va y la mujer no, pero ahora han cambiado un poquito las cosas. La mujer es la que está más cerca de la presencia de Dios a veces, pero Dios quiere que usted tome el ejemplo de Elizabeth y de Zacarías y diga: vamos a ir a la casa del Señor, porque Dios tiene algo preparado para mí. Y ella soñaba con una familia. ¿Usted cree que ellos no intentaban tener hijos? Ellos intentaban poder tener hijos. Y a Elizabeth se le tardaba un poco la costumbre. Y Elizabeth iba: Zacarías, no me ha llegado, no me ha visitado, pueda que esté embarazada. Y Zacarías decía: gracias a Dios. Pero venía la siguiente semana y esa Elizabeth que se le presentaba alegre a Zacarías, luego iba: Zacarías, no estoy embarazada. Pero ¿sabe qué? Algo que me gusta que Zacarías y Elizabeth hicieron. Ellos tomaron una decisión, y en esos momentos es de tomar decisiones, porque nuestra vida está basada sobre ellas. Le dijo: amor, aunque Dios no lo hizo hoy, yo sé que Dios lo va a hacer. Amor, ya no estés triste, no le llores, que si estás o no estás, llórale al Dios que puede cambiar las cosas. Ya no le llore al problema, ya no le llore a lo que usted quiere, llórele a Dios, que dice la Escritura que en Él toda lágrima será enjugada. Y ellos tomaron una decisión. Yo quiero que usted tome una decisión. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos peticiones, pero ¿sabe qué? Hay ocasiones donde hay que decirle: Señor, aunque no me responda, yo te voy a adorar. Señor, aunque no me conteste, yo te voy a adorar. Señor, aunque no me sane, yo te voy a adorar. Señor, aunque no hagas el milagro, yo te voy a adorar. Yo no sé si hay alguien que se atreve a decirle: aunque no hagas lo que estoy esperando, yo te voy a adorar. Yo te voy a adorar. Dígale: yo te voy a adorar. Yo te voy a adorar, porque esto es un dolor de cabeza al enemigo. Aunque no me sane, yo te voy a adorar. Aunque sienta el dolor, yo te voy a adorar. Aunque sienta la tristeza, yo te voy a adorar. Porque cuando adoramos a Dios, algo sucede. Algo sucede cuando adoramos a Dios. Hermano, ¿y usted cree que ellos no llegaban y se tiraban de rodillas juntos? ¿Usted cree que ellos no ayunaban y ponían esta petición ante el Señor? Y le decía: Señor, de rodillas, acuérdate de nosotros. Pero me gusta algo de Zacarías, que Zacarías, que en la casa lloraba mucho, pero hacía esto, se limpiaba las lágrimas y seguía como si nada. Y Zacarías se iba a servir al templo, porque ellos, mientras esperaban, no se quedaron de brazos cruzados. Y quizá usted está esperando algo y está de brazos cruzados. Comience a tener movimiento, comience a moverse y a creer en fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué me dice el texto? Aunque no lo veo, yo lo creo. Aunque no lo tengo, yo creo que ya lo recibí. Hermano,
bonito es cuando, como a veces predicadores, oramos por otras personas y luego testifican, sabe hermano que Dios hizo esto. Pero cuando nuestros hijos, nuestros familiares o nosotros mismos estamos enfermos y decimos, Señor, por el poder de tu palabra, un milagro en mí. Pero aunque Él no lo sane, lo vamos a seguir adorando. Aunque Él no nos responda, le vamos a seguir adorando. Como dice ese canto, ¿cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a adorarte, Dios? ¿Cómo no voy a adorarte? Zacarías le tomó la mano a su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir adorando. ¿Sabes qué? Aunque duela, yo lo voy a seguir adorando. Aunque sienta dolor, yo lo voy a adorar, porque mi adoración no depende del momento sentimental que estoy viviendo. Mi adoración depende de que Él me ha dado vida y vida en abundancia. Y hay dos maneras de esperar en Dios. Todos creo que los que estamos aquí tenemos un microondas. Usted le pone 2 minutos al microondas y se queda parado ahí. Siente que esos 2 minutos son una eternidad. Pero cuando usted viene y le pone 2 minutos y comienza a lavar los trastes y comienza a limpiar la mesa, usted dice, ya paró el microondas. ¿Verdad? Como que el tiempo pasa más rápido. Entonces yo le quiero enseñar algo espiritual en esta hora. Si usted está esperando un milagro, no se quede de brazos cruzados, no se quede callado. Comience a venir a las oraciones, comience a adorar a Dios. Y ahí usted va a decir, oh, qué bueno eres Dios. Mientras te adoraba lo recibí. Mientras escuchaba tu palabra, tú lo hiciste. Pero a veces nosotros esperamos y de brazos cruzados. Me llama la atención que cuando Jesús hace el milagro, cuando es introducido aquel paralítico a la casa, dice la escritura que unos estaban de brazos cruzados y claudicando en 2 pensamientos. Y así hay gente que viene a la iglesia, porque a veces si no nos dicen pecadores y vergüenzas, no estamos contentos, porque también esta es palabra de Dios y esta palabra tiene poder. Hermano, usted no se quede de brazos cruzados. Usted ha venido a recibir algo de parte de Dios. Hermanos, y Zacarías tomó la decisión, dijo, hay 2 maneras de poder esperar, pero yo la voy a esperar de la manera adecuada. Voy a seguir sirviendo en el templo. Y a veces como Dios no responde, ¿qué hacemos? Nos alejamos más de Él. Esto no es de alejarse del Señor, es de acercarnos y decirle, Dios, yo te amo más que un milagro. ¿O usted sigue a Dios por un milagro? Y yo estoy seguro que no, porque ustedes tienen necesidad. Y si estamos aquí es porque hemos entendido que el amor hacia Dios es más grande que un milagro. Que el amor hacia nuestro Dios es maravilloso. Y en tiempo de espera, dale lo mejor a Dios. En tiempo de espera, dale tu mejor adoración. En tiempo de espera, búscalo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que siempre que veo en la Biblia que una mujer era estéril, era porque algo grande venía de parte de Dios. Sara era estéril, pero era portadora de una promesa. Y en Isaac te será llamada descendencia. Y luego, hermano, me llama la atención que Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. ¿Y cómo es que Dios promete descendencia y la gente estéril? Hay cosas que Dios ha prometido y usted cree que no las va a hacer. Pero hoy le quiero recordar que Él es el Dios de lo imposible. Como dice la Escritura, habrá algo imposible para Dios. Y luego se casa Jacob y Raquel le sale estéril. Pero también dio a luz un hijo. Y ese hijo fue el segundo en el mando en el mundo. Y ese hijo salvó su familia. Y sabe, hay un hijo que no solo salvó una familia ni una generación. Hay un hijo y es el Hijo de Dios que nos ha salvado a nosotros, ha salvado nuestras generaciones antiguas y los seguirá salvando, porque ese hijo tiene poder. Y ese hijo vino a libertarnos y a ayudarnos, porque él sabía que solos no podíamos. Y luego había una mujer llamada Ana, que también era. Me llama la atención esto, que usted conoce quiénes eran los hijos de esta mujer.
¿Y qué Dios hizo con ellos? Ana estaba clamando un hijo. Ana estaba llorando en el altar y Dios se acordó de Ana. Y algo que me gusta, que el Señor se acuerda de sus hijos. Quizá usted dice que Dios me ha olvidado. No, pero Él es el Dios que se acuerda de cada uno de nosotros. Nuestro Dios se acuerda de nuestra necesidad. ¿Y sabe qué, hermano? Estaba Noé en la barca y las aguas habían subido mucho, pero me llama la atención que dice la Escritura: y Jehová se acordó de Noé. ¿Y qué hizo? Comenzaron a bajar las aguas. Y quizá usted está en su barca, quizás está en su barca y siente que las aguas van subiendo, pero Jehová se va a acordar de usted. Jehová se va a acordar de este pueblo. Y como dijo el salmista David, Jehová se acordará de nosotros y Él nos bendecirá. Él nos bendecirá, Dios. Él nos bendecirá a nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que Dios siempre tiene. ¿Quién es el que cambia los canales cuando usted está en la televisión? ¿Quién es? El que tiene el control. A veces nosotros queremos ver algo, pero el que tiene el control es el que manda. Así que si usted quiere ver cosas diferentes, dígale: Dios, tú tienes el control de mi vida y tú sabes lo que estás haciendo en mí y en mi familia. Y me llama la atención, hermano, que la Escritura nos relata esto: que ellos eran, que ella no podía tener hijos, pero también que estaba de avanzada. Que esta gente no se desanima. Nosotros pasa un año, pasa dos y ya no queremos, porque como lo dije en una ocasión, la fuerza de este pueblo no depende de la edad que tenemos. Porque aquí yo he visto hermanos jovencitos que no quieren levantar las manos, pero he visto otros que sí las levantan. He visto otros que a pesar de que ya no tienen mucha fuerza, dicen: yo vine a adorar a Dios. Porque nuestra fuerza depende del Señor, no de la edad, hermano. Porque yo conozco gente que es más activa y que es más mayor. Y yo digo: wow, qué fuerza, qué ánimo tiene. Y dice la gente: no, es que mis ánimos y mi fuerza dependen de Dios. Y usted, hermano, ¿de quién está dependiendo? Yo creo que este pueblo es dependiente de Dios. Dependemos de la presencia del Señor, hermanos. Y dice la Escritura que ellos ya estaban de avanzada edad. Así que si usted dice: ah, hermano, que yo ya siento que me están sonando las partes, eso no. Usted todavía tiene vida en el Señor. Dios todavía tiene propósitos con usted. O no es que ya estoy en los 60, ya estoy en los... ¿Cómo que? ¿Y quién le ha dado los años que tiene? ¿Y para qué cree que se los ha dado? ¿Para que se quede? No, para que le sirva a Él. Porque las promesas de Dios no mueren en nuestra vida. Y me recuerdo de un hombre que Dios le había dado una promesa por medio del Espíritu Santo, que no iba a morir hasta que viese el Salvador del mundo. Y ya tenía sus años. Llegaba el COVID y decía: se lo va a llevar, y no se lo llevaba porque había una promesa. La muerte pasaba enfrente de esa casa y decía: me lo voy a llevar. No se lo llevaba porque esa casa estaba cubierta con la sangre de Cristo. Y le decía: aquí no entra diablo, porque aquí hay una promesa. Y este es el día de acordarnos que en nuestros hijos hay una promesa, en nuestra familia hay una promesa, en los matrimonios hay promesa. ¿Sabe qué? Que me gusta de estas mujeres que eran estériles, que su boca se llenó de risa y sus labios se llenó de alabanza. Y dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con su pueblo. Y aquí hay gente, hermano, que en su boca quizá ahorita tiene amargura, en su boca tiene dolor, pero va a llegar el día de Dios. Va a llegar el día donde ese dolor se va a ir y va a haber una alabanza para el Creador. Porque Ana, después de escribir versos de amargura, escribe cánticos de agradecimiento a Dios. Lo que estamos viviendo en este momento nos va a llevar a darle la gloria al Señor. Y yo lo creo porque sé a qué Dios he servido. Y yo lo creo porque sé en quién he puesto la confianza. Y la Escritura me enseña que este sacerdote Zacarías era de la clase de Abías. Y me llama la atención que habla de clases. Y en el tiempo de Zacarías había 24 grupos, 24 clases que podían servir en el templo.
porque estas familias levitas se dividían en grupos, porque no todos podían servir al mismo tiempo. Según hermanos comentaristas dicen que estos 24 grupos servían nada más 2 semanas al año. Y mire cómo es el plan y el propósito de Dios. Que cuando Zacarías dijo, esta es la semana que me toca servir, recibió el milagro. Y que usted ha dicho, esta es la semana que más cansado voy. Mentira, no va a estar más cansado. Esta es la semana donde Dios va a hacer algo en mi vida. Vaya al versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Hermano, la suerte cayó sobre Zacarías. Según comentaristas, dice que esto era difícil que le tocase a un sacerdote, que por lo menos le tocaba una vez en la vida. Y algo que puede entender, que solo, hermano, una oportunidad es necesaria. Solo un momento puede ser necesario. Los historiadores dicen que Zacarías tenía ya más de 90 años, hermano. Pero un momento cambió la historia de Zacarías. Un momento cambió la historia de su esposa. Y un momento nos puede cambiar a nosotros. Pero ¿cuál momento? Un momento en la presencia de Dios. Oh, hermano. Y Zacarías dijo, esta es mi oportunidad. Y ellos ofrecían incienso, y ellos no tenían el privilegio como usted y yo lo tenemos hoy. El sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero los otros sacerdotes entraban al lugar santo a ofrecer incienso. Y me llama la atención que en el lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo, ahí estaba el altar de incienso. ¿Y sabe qué representa el altar de incienso? Las oraciones justas de los creyentes. Por eso cuando nos venimos hay que acercarnos a la, porque es en el altar donde nosotros tenemos un encuentro con Dios. Zacarías, si estuviera en estos cultos, él se gozara y brincar en un pie, porque él antes lo más cerca que podía estar de Dios era estar enfrente de ese altar. Y nosotros no solo estamos enfrente de un altar, tenemos y portamos a Dios dentro. Somos portadores de la presencia de Dios. Y el incienso se ofrecía en la mañana y en la tarde. Y este altar significaba las oraciones sencillas y puras que el creyente elevaba a Dios. Y algo que me gusta de Zacarías, que quizá podía tener 80, 90 años, no importa los años que él tenía, lo que me gusta es que él tenía fe. Y como que al pasar de los años decimos, como que Dios no lo va a hacer, como que Dios no puede cambiar esto, como que no lo va a cambiar, como que Él no lo puede hacer, como que Él no puede sanar todavía, como que Él no puede libertar, como que Él no puede llevar salvación a los familiares que lo necesitan. ¿Cómo cree usted que se sintió Zacarías? Era lo más cerca. Zacarías, hermano, ese momento se preparó y entró al lugar santo. Y en ese mismo momento que Zacarías entraba, el pueblo estaba afuera orando en esa hora, porque era el momento de elevar oración a Dios. ¿Y sabe qué hacía el sacerdote? El sacerdote comenzaba a orar y decía, Señor, perdona los pecados de tu pueblo. Señor, tú sabes la necesidad que ellos tienen. Qué duro es orar por la necesidad de otros y nosotros necesitamos. Y ver que los otros reciben y nosotros. Pero sabe que en la Biblia encuentro a un José. José recibió los sueños como a los.
y cuando él estaba en la cárcel, ¿quién recibió sueños también? El copero y el panadero. ¿Quién recibió los sueños primero? Josué. ¿Y cuáles sueños se cumplieron primero? Los sueños que esos dos tuvieron. Entonces yo entiendo que en los caminos de Dios voy a ver que los sueños de otros se cumplen y quizás los míos no. Pero ¿sabe qué me gusta? Que quizás José decía: aunque los de ellos se cumplan, yo sé que va a llegar mi momento. Él no se sentía triste porque otro recibía. Él decía: así como ellos recibieron, yo también voy a recibir. Así como mi vecino recibe, yo también voy a ser bendecido. Usted no se enoje porque el otro recibe. No, dele gloria a Dios, porque así como Dios lo hizo en él, lo va a hacer en nosotros. Y él andaba ofreciendo incienso. Orando, y en ese momento le dice: acuérdate. Zacarías comenzó a hacer y le dijo: Señor, lo mejor que me ha podido pasar en la vida es servirte a ti, y me has dado una esposa maravillosa, pero tú sabes, Señor, que nosotros te hemos estado pidiendo un hijo, y yo, Señor, he creído durante mucho tiempo que tú eres el que lo puede hacer. Y Zacarías, hermano, quizá en ese momento le dijo: estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, nunca me has dejado. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Dice la escritura, versículo 13. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Y estas palabras yo las hacía mías: Daniel, no temas, porque tu oración ha sido oída por Dios. Pueblo, no temas, porque tu oración ha sido oída por Dios. Porque atento está el oído de Jehová al clamor de su pueblo. Porque usted y yo tenemos un Dios que responde. Yo tengo una necesidad y tengo un Dios poderoso. ¿Y qué fue la petición que había oído Dios? ¿Cuál fue la petición que Dios escuchó? Un hijo. Y si él tenía la edad de 80, 90 años, él seguía creyendo que a esa edad Dios lo podía hacer. Esto me impacta a mí, que quizá este hombre había perdido la fuerza, pero no la esperanza en Dios. Podemos perder muchas cosas, pero no hay que perder la esperanza. Como dice Pedro, que tenemos una esperanza viva. ¿Alguien tiene una esperanza muerta aquí? ¿Cuántos tenemos una esperanza viva? ¿Cuántos tenemos una esperanza viva? Yo tengo una esperanza viva en el Señor. ¿Sabe qué? Me gustó algo, que él entró al lugar santo, y no se quedó atrás para exponer su petición. Él se acercó ¿a dónde? Al altar. Y yo creo que muchos aquí tenemos una petición delante del Señor y decimos: Dios la conoce, pero hay momentos donde hay que expresarse, y Dios conoce tu necesidad. Y yo tengo una petición delante del Señor, y a veces es duro, hermano, esperar, pero me he dado cuenta que en la espera Dios obra, en la espera Dios se glorifica. Y para ir terminando, hermano,
Hay una historia de una madre que me la comentó, que dice que ella no era cristiana, pero ella tenía una necesidad en su casa. Nadie le servía al Señor. Y de repente su hijo se le enfermó. Y qué duro es que se nos enfermen los hijos. Hermano, Danielito ha estado enfermo y me duele verlo así. Pero sé que Dios puede hacer la obra. Y esta mujer se dio cuenta de la enfermedad de su hijo y los médicos no lo detectaban. Y es bueno a veces tener una enfermedad y saber con lo que se está tratando. Pero los médicos no lo detectaban. Y este niño de apenas 7, 8 años comenzó a ponerse más delgado, comenzó a perder el color, perdió las fuerzas. Y luego fue llevado a un hospital militar donde, como su padre estuvo sirviendo al ejército, tenía acceso de poder ir a esos hospitales. Y fue llevado ese niño ahí, y ahí le dijeron: señora, su hijo está muy enfermo. Él tiene un riñón que no le funciona para nada y el otro que está a punto de morir. Pero esta mujer no quería acercarse al Señor. Y ella iba a los cultos, y allá muchos se dan cuenta que a veces hay venta afuera, que llevan sus tostadas, llevan sus pupusas en bolsitas, y ahí estaba ella vendiendo. Siempre tenía esta costumbre porque todas las semanas tenía que llevar a chequeo a su hijo. Y aquella mujer en un día dijo: hay campaña y en las campañas hay visitas, voy a vender más. Y se preparó con muchas tostadas. Y esta mujer dijo: voy a ir a vender. Pero Dios tenía un plan para esa mujer en ese día, así como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Sabe qué? Esa mujer, antes de que aquel culto terminase, vendió todo. Pero comenzó a escuchar que en aquel lugar estaba aconteciendo algo muy hermoso. Por eso, cuando usted venga a la casa del Señor, propóngase a adorar a Dios, para que el amigo, para que el invitado se dé cuenta que aquí ocurren cosas maravillosas, para que la gente sea testigo del poder de Dios. Y esta mujer dijo: me voy a ir para la casa. Pero dijo: no, voy a acercarme a ver qué es lo que están haciendo los cristianos, porque hasta aquí afuera se siente un ambiente muy hermoso. Y aquella mujer se paró en la puerta y dijo: no voy a entrar. Y el pastor estaba haciendo el llamado y dijo: aquí hay una persona, una mujer que durante 7 años ha querido cambiar las cosas por sí sola, pero no ha podido. Y no vas a poder hasta el momento en que te acerques a Jesús, porque hasta el día de hoy Jesús sigue teniendo la solución. Hasta el día de hoy Él es el que puede cambiar la historia de la familia. Y aquella mujer sabía que ese llamado era para ella, pero resistía. Pero luego aquel predicador, cuando vio que ella no pasaba, aquel predicador ni la conocía, le llamó por su nombre y le dijo: Sonia, véngase para el frente, que Dios quiere cambiar su historia y Dios tiene lo que su hijo necesita. Y aquella mujer con lágrimas pasó al frente, derramó su alma en ese altar, pero su hijo seguía enfermo. Y esta mujer, hermano, me comentaba que ella, cuando miraba a su hijo tirado en la cama, decía: Señor, ¿por qué a él y no a mí? Porque yo creo que cuando nosotros vemos sufriendo a nuestros hijos, decimos: Señor, que esa fiebre, que esa gripe, que esa tos me dé a mí, porque los amamos. Y luego que los doctores le habían dicho: Sonia, lo que le vamos a hacer a tu hijo ya es la hemodiálisis, para que pueda durar hasta los 15, 14 años y ya te despides de él. Porque este proceso él no lo puede resistir mucho porque está muy débil. Pero esta mujer se acercó a aquel que podía cambiar las cosas. Y esta mujer, mientras su hijo dormía, ella iba todas las madrugadas y ponía manos sobre él y le decía: Señor, tú me diste este hijo, y Señor, si tú lo sanas, yo lo voy a dedicar para ti. Y esta mujer lloraba por su hijo y decía: Señor, haz un milagro en él. Lo besaba y lo cuidaba siempre. Y aquella madre fue
durante mucho tiempo al hospital y el doctor le dijo: ya no podemos tratar mucho, tienes que tomar una decisión. Si le hacemos la hemodiálisis, seguimos trabajando, pero si no quieres, te lo llevas para tu casa y que ella muera. Pero aquella mujer le dijo: doctor, un último chequeo. Y aquella mujer comenzó a ir a los ayunos. Le comenzó a decir: Señor, yo no te voy a dejar, pero obra, glorifícate en esta necesidad que tengo. Quizá usted ha querido dejar al Señor, pero está esa necesidad que lo tiene agarradito de Él. Y sabe que si el Señor la suple, si el Señor lo hace, no suelte la mano de Dios, no sueltes la mano del Señor. Y esta mujer en esa semana tenía el último chequeo. Y ella tuvo un sueño, porque yo creo que todavía Dios habla a veces hasta por medio de sueños en nuestra angustia. Y esta mujer recibe el sueño en la madrugada, que un joven de aquella iglesia le dice: mujer, tu petición, tu oración ha sido escuchada por Dios, y Dios ha hecho la obra en tu hijo. Y aquella mujer se despertó bien contenta y se fue a ver a su niño, pero el niño seguía igual. Pero ella decía: si Dios dijo que Él lo ha hecho, si Dios dijo que Él ha obrado, yo voy a confiar en su palabra. ¿Sabe qué? Aquella mujer se levantó a las 5 de la mañana, tomaron un autobús que pasaba un poco lejos de donde ellos vivían y se encaminaron al hospital. Y en aquel hospital ella, antes de entrar aquella oficina donde estaba el doctor, le tomó la mano a su hijo, lo abrazó y le dijo: pase lo que pase, Dios tiene el control de nuestra situación. Y pase lo que pase, vivamos lo que estemos viviendo, Él sigue teniendo el control de toda situación. Él sigue teniendo el control de nuestra vida. Él sigue siendo el capitán de mi barco. Él sigue siendo el que guía esta barca. Y aquella mujer entró, le llegó el turno. Y esos turnos de espera como que se hacen muy largos. Y aquella mujer ve al doctor y le dice: señora Sonia, ¿qué le dice, doctor? ¿Usted cree en Dios? Y en ese momento, cuando se le dice a alguien: usted cree en Dios, como que se nos baja la mano. Porque lo que esperamos que nos digan es: solo Dios puede ayudar. Pero ¿sabe qué? Él le dijo: señora Sonia, ¿usted cree en Dios? Ella dijo: sí. Le dijo: pues vaya, dele gloria y honra a ese Dios, porque su hijo está sano. Yo no sé qué le dio, yo no sé qué hizo, pero Dios ha hecho el milagro en él. Y qué milagro tan grande Dios hizo en esa persona. Y sabe que esa señora Sonia es mi mamá, y aquel que iba a morir es el que usted tiene enfrente, predicándole de un Dios que puede ayudarme, predicándole de un Dios que puede cambiar su historia, predicándole de un Dios que conoce su necesidad. Póngase sobre sus pies, porque hasta el día de hoy Él conoce la necesidad de su pueblo. Y sabe que yo no se los cuento para que usted diga: pobrecito el hermano Daniel. No, hermano, Dios me ha dado vida. El doctor decían 14 años, pero ya vamos para 30 y seguimos dándole la gloria al Señor, porque Dios sigue teniendo poder. Dios sigue teniendo poder. Y yo quiero hablar con aquellos que tienen una necesidad. Yo quiero hablar con aquellos que tienen una necesidad, que dicen: ¿hasta cuándo, Dios, tú vas a obrar? ¿Hasta cuándo, Dios, tú lo vas a hacer? Y yo quiero que pasen aquellos que tienen una necesidad. Yo quiero que usted pase, que no se preocupe por lo que van a decir, por lo que aquel va a pensar, aquel que está esperando un milagro de parte de Dios, aquel que está esperando una respuesta de parte del Señor. Hoy es el día en que Dios lo puede hacer. Hoy es el día en que cadenas se pueden romper en el nombre de